En los últimos años algo ha estado muy presente en América Latina y se trata del famoso socialismo bolivariano del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI. El socialismo entonces del siglo XXI. Pero ¿qué es el famoso socialismo del siglo XXI? Y aún más, ¿qué tiene este que ver con el socialismo? Vamos a eso. El famoso socialismo del siglo XXI es una teorización de ciertos autores, en su mayoría europeos, que deciden elaborar este pensamiento para dar una base teórica a la denominada Revolución Bolivariana iniciada por Hugo Chávez con su victoria en las urnas en 1998 y a todo el proceso que se inició en América Latina posterior a esta. Sus planteamientos son muy viejos, se retrotraen a la época de la Segunda Internacional y son los mismos que ha defendido el reformismo a lo largo de la historia. El socialismo del siglo XXI no es más que reformismo socialdemócrata y bueno, con una influencia idealista que hace que tenga un papel que para mí es totalmente reaccionario. Es por tanto, una ideología que es antimarxista, anticientífica, antimaterialista y que está basada en dogmas y en el cortapega que, entre otras cosas, intelectuales europeos, tanto que se quejan del eurocentrismo, ¿no? Del marxismo supuestamente, de que todo es eurocéntrico, y sin embargo, uno de los principales ideólogos de esto fue Dieterich. Entonces, es hipocresía pura lo de Chávez y otros líderes del socialismo del siglo XXI. Intentar mezclarlo eso todo con el indigenismo en un batiburrillo infumable, y sale esta ideología que, desde luego, yo creo que ha hecho mucho daño en América Latina, incluso fuera de América Latina. Cualquier cosa que uno ve por ahí anda inventando socialismo, inventando elementos para impactar el proceso de transición hacia el socialismo. Ahora, dijo Mariátegui, el socialismo nuestro americano, indoamericano, no debe ser calco ni copia, sino creación heroica. Hay que crearlo. En Europa también, y en España especialmente, que tenemos una relación especial con Hispanoamérica, creo que dentro de la izquierda ha hecho bastante daño, aparte de que el socialismo del siglo XXI con los años se ha ido vinculando y cada vez, y es que para mí prácticamente son lo mismo, es decir, han absorbido todos los dogmas del sistema, está influido totalmente por el posmodernismo ideológico. ¿Qué es ser de izquierda hoy en día en el siglo XXI? Facilita buscar la justicia en todas las dimensiones. No solo la justicia social, sí, la justicia de género, sí, la justicia étnica, la justicia etaria, sí, la justicia intergeneracional, lo cual implica cuidar el medio ambiente, cuidar el único planeta que tenemos. Para entender el fenómeno hay que entender sus raíces y, en este caso, las bases ideológicas del fenómeno que tratamos. Este socialismo del siglo XXI acoge en su seno un popurrí de referentes difíciles de digerir para alguien con un mínimo de cultura. Su pensamiento se basa principalmente en ideas de los libertadores de América Latina y cogiendo de aquí y de allá referentes puntuales hasta nuestros días. Una ensalada ideológica que tiene entre sus ingredientes y personajes a Bolívar, a Sucre, a Fidel Castro, a Trotsky y hasta el propio Jesucristo. Es increíble que los referentes históricos, ¿no? Las figuras teóricas y prácticas que toman como ejemplo sean gente tan dispar como Bolívar, Trotsky, Jesucristo, que dices. Yo digo Bolívar, pero puedo decir toda la serie de figuras latinoamericanas, en el mejor de los casos liberales, que ni eso, porque en el caso de Bolívar ya sabemos que es un oligarca y un reaccionario. De hecho, Marx tiene un libro un pequeño folleto sobre Bolívar hablando de él, porque además es que fueron coetáneos, es decir, mientras unos estaban hablando de la emancipación de la clase obrera y de la revolución, otros estaban intentando montar la Gran Colombia y establecerse como dictador. Entonces, no entiendo cómo ven que el marxismo es algo de otro siglo y sin embargo el bolivarianismo que se han inventado o toda esta influencia que tienen de Bolívar, etcétera, es algo de hoy en día. Entonces es francamente ridículo. Pero él vino como adelantado, como si hubiera venido de otro planeta a tratar de hacer lo imposible. Y cuando dijo un día,
Un día Bolívar escribió aquello: el gran día de la América no ha llegado. Otro día dijo: mis angustias vivirán en el futuro. Porque es que en el mejor de los casos eran oligarcas. Es que decirme Jesucristo, que es su referente, o Trotsky o otros pensadores que tuvieron una labor bastante reaccionaria en este caso, y decir sin embargo que Lenin, etcétera, es algo atrasado. Entonces pueden intentar fundamentarlo de otra manera, pero es que así me parece francamente idealista, reaccionario y anticientífico, y por lo tanto no es algo revolucionario. Los postulantes del llamado socialismo del siglo XXI no tienen clara ni su propia teoría, pero eso sí, se mantienen alejados del socialismo científico y del marxismo-leninismo, que sería para ellos una especie de engendro vertical y antidemocrático, muy distinto a su socialismo, que sería más democrático y humano, entre comillas. En fin, alejarse de este para hacerse, entre comillas, más digeribles. Estos defensores del socialismo del siglo XXI, del chavismo, etcétera, etcétera, te hablan de que ellos no están de acuerdo con la dictadura del proletariado, ¿no?, que es algo maligno. El socialismo entendido, ¿no?, de una manera revolucionaria, es algo maligno. Eso nos obliga a rechazar algunas cosas que son inviables en el siglo XXI e indeseables. Por ejemplo, la lucha de clases y los cambios violentos. Y sin embargo, ellos hablan de socialismo democrático, ¿no?, frente al autoritario. El socialismo del siglo XXI busca ese cambio a través de los procesos democráticos y de voto, como hemos estado acostumbrados en América Latina, ya no a través de la lucha armada. Y me hace mucha gracia, porque claro, lo que ellos llaman socialismo autoritario es opresivo contra los reaccionarios, contra la burguesía, etcétera, pero también busca la emancipación del hombre en sí. O sea, es decir, tiene un fin justo y obviamente oprime a los explotadores, a los antiguos explotadores, pero precisamente para luchar en un futuro por la sociedad sin clases. Por lo tanto, es algo justo, ¿no? Pero sin embargo, cuando ellos hablan de socialismo democrático, a mí me recuerda a las teorías de Bernstein, etcétera, que con el desarrollo en el tiempo han acabado en el PSOE que tenemos aquí, por ejemplo. Entonces, eso es lo revolucionario, de verdad. Poner un apellido de democrático a algo que era democrático para las amplias masas, por ejemplo, en la Rusia soviética. Lo endeble de su cimiento ideológico, así como su alejamiento del marxismo-leninismo, se hace notable en su actuar. Parten de la base de que la cuestión de la propiedad privada no es un vinculante a la consecución del socialismo. En otras palabras, no apuestan por la socialización de los medios de producción, por la eliminación de la propiedad privada. Saben ustedes que cuentan con todo mi apoyo para créditos en bolívares, para créditos y apoyo en petro, en dólares, en yuanes, en euros. Yo le hago un llamado a los empresarios y a los comerciantes del país. Un ejemplo de esto y muy claro es el hecho de que en casi 20 años de la llamada revolución bolivariana en Venezuela, apenas un 18% o menos de los medios de producción se encuentran en manos públicas. El resto pertenece a manos privadas. El 98.5, te quedaste corto, Miguel Ángelo Pérez Sabache. El 98.5 de las empresas en Venezuela son de carácter privado. 0.5% de las empresas mixtas y solo 1% de las empresas del conglomerado de número de empresas en el país son públicas. Bajo ese esquema se nos pretende implantar el socialismo no como una conquista del poder por parte de la clase obrera, con la consecuente destrucción de todo el orden burgués. Lo que pretenden es hacer pequeñas adaptaciones, reformas desde la superestructura del Estado capitalista sin destruir esta e implantando una nueva con la que poder realizar medidas en la base de la sociedad, en la estructura económica. Pretenden instaurar el socialismo desde el capitalismo, desde la base económica capitalista.
¿Cuáles son las diferencias? No creemos en dogmas, creemos que cada país debe buscar sus propias soluciones. Sí. Creemos que toda sociedad moderna debe tener mercado. El mercado es un gran mecanismo de coordinación social y O sea, económica. acepta, el socialismo del siglo XXI acepta el mercado. Pero por supuesto, El socialismo del siglo XXI no transforma la sociedad. En los países que defienden el socialismo del siglo XXI hay una economía capitalista, hay propiedad privada. Los grandes medios de producción están en manos de capitalistas, aunque sean amigos del gobierno chavista, pero no dejan de ser, los que dominan en estos regímenes, no dejan de ser burguesía, no dejan de ser capitalistas. Son capitalistas que no están vendidos a los norteamericanos, pero no dejan de ser capitalistas. Siguen perteneciendo a la misma clase, en este caso a la que oprime, a la que perpetúa la explotación asalariada. Por lo tanto, ¿qué tiene esa economía de socialista? El socialismo del siglo XXI defiende la propiedad privada, por tanto su apuesta no es por el socialismo en sí, sino por el desarrollo keynesiano. El famoso estado de bienestar, que no es más que reformas para tratar de salvar lo insalvable. Y al final, por más que se coloquen capas de pintura roja, no es socialismo, sino capitalismo disfrazado. Me hace gracia que uno de los argumentos es no, pero es que tenemos este tipo de economía porque igual que en la Rusia soviética, con Lenin, etc., había una NEP y había inversión capitalista, ¿no? O sea que había inversión, ¿no?, de capital extranjero. Vale, muy bien, correcto. Pero la diferencia es que en ese tipo de Estado, ¿no?, que había en esa Rusia soviética, la clase hegemónica, es decir, quien dominaba, era la clase obrera, era el proletariado. Sin embargo, en Venezuela no es así. Y es la burguesía chavista la que es la hegemónica. Nos la vendida a los norteamericanos, correcto. Pero no tiene el objetivo de poner un pequeño periodo para mejorar tecnológicamente, etcétera, etcétera, y poder tener una producción para ser independientes y realmente tomar las medidas para implantar el socialismo, porque entre otras cosas, los propios defensores incluso los grandes líderes del socialismo del siglo XXI, afirman que el socialismo de los años 30 estaba obsesionado con la propiedad y que, bueno, que allí no es así. Sí. Y nunca presentó el socialismo tradicional una alternativa de noción de desarrollo. Hoy estamos presentando esa alternativa. Para justificar su falta de consistencia insisten en que es algo que se está por construir. Y en esto llevan casi 20 años y no han tenido gran avance, que digamos. Así lo señala uno de los máximos referentes en este desarrollo teórico, que es el conocido alemán Heinz Dieterich, o como se menciona en alemán, en su obra El socialismo del siglo XXI. Esta es la primera parte de otro capítulo realizado en colaboración con Formación Obrera de Roberto Vaquero. Si te gustó, por favor, sigue el canal de ellos, y si te gusta el trabajo que hacemos en conjunto, también sigue mi canal Así Están las Cosas. También pásate por mi página de Instagram y mi Twitter y dame seguir. Nos vemos en el próximo capítulo.